¿Cómo podemos crear un negocio para que funcione solo como un relojito? ¿Cómo podemos crear una organización que genere dinero automáticamente y que tú tengas la libertad para hacer lo que tú decidas? Bien, con estos planteamientos, con estas preguntas, un autor muy especial que se llama Mike Michalowicz, quien es además escritor del libro La ganancia es primero, que ya lo resumimos en este canal y que está por aquí, te dejamos el link para que lo revises más tarde, pues ha escrito muchos libros y hoy nos trae un nuevo libro que se llama Clockwork, un sistema donde pretende el autor que nosotros redireccionemos la manera como estamos gerenciando nuestra organización. Les doy una cordial bienvenida a todas las personas de todos los lugares del mundo, a los lectores de alto rendimiento que en este momento se están conectando, a las personas que les encanta aprender, leer, que es lo que me encanta a mí compartir, en este episodio maravilloso de Leyendo con Norita, donde vamos a estar hablando de cómo podemos diseñar un negocio que trabaje solito. Claro, te quiero hacer una pregunta. Para ti como emprendedor, para ti como empresario, quiero preguntarte, ¿acaso en algún momento no ha ocurrido que cuando tú no estás, el dinero, el ingreso de dinero se detiene? Que andas estresadísimo todo el tiempo y al contrario de decir, oigan, estoy creando un negocio, estoy creando nuevas posibilidades, estoy creando nuevas oportunidades, no puedes dormir, estás estresado, estás angustiado, como que los sistemas internos no funcionan y a veces no sabes para dónde ir y qué hacer. Pues yo creo que a ti como emprendedor y a mí como empresaria o a ti como empresario, a todos nos ha ocurrido momentos como la noche oscura que decía Churchill, momentos donde tú dices, pero ¿qué hacemos? Estoy haciendo todo lo que conozco, lo que sé y realmente no están llegando los ingresos, no están llegando los clientes, no tenemos prospectos. ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿cómo les parece que Mike Michalowicz nos ofrece un sistema de verdad, que a mí me encanta cómo él lo hace porque lo hace de una manera muy sencilla y te lleva de la mano para que nosotros, los empresarios, los emprendedores, nos dediquemos no solamente a hacer acción como él dice hacer acción es que por naturaleza propia cuando empezamos un negocio uno quiere hacer todo. Esto, aquello, todo, estar milimétricamente encima de todo y tú dirás, pues claro, así hay que hacerlo. Sí, así hay que hacerlo en un principio, lo que pasa es que así no puedes permanecer toda la vida. Porque al contrario de generar un negocio que te permita tener libertad, ¿sí? Para hacer otros negocios, para tomarte como es la promesa de él, 4 semanas de vacaciones al año, donde siga funcionando tu negocio, generando recursos sin que tú estés, es más, sin que tú ni siquiera hagas falta, pues esto es todo un sistema que te lo quiero compartir. Sé que te va a encantar el libro porque, miren, el autor aquí nos va a invitar a que tú y yo, si eres emprendedor o empresario, nos enfoquemos en el trabajo más difícil que existe. ¿Cuál es? Cuéntame, ¿cuál sería el trabajo más difícil que existe pues para un emprendedor o para un empresario? Bueno, pues queridos amigos, el trabajo más difícil que existe es pensar, ¿sí? Y entonces resulta que aquí el autor nos coloca unos ejemplos, ¿no? Dice que si les dicen a un grupo de emprendedores o empresarios, les dicen, oigan, tienen 15 minutos, a un grupo de personas, tienen 15 minutos para que construyan una zanja o tienen 15 minutos para que armen un cubo Rubik, ¿sí? Dice que la mayoría, algunos llegan y dicen, ay, yo voy a armar el cubo Rubik, ¿sí? Y empiezan a armarlo, pero luego nada, los colores no coinciden por ningún lado y al cabo, pues como que dice la mayor parte de las personas terminan lanzando el cubo Rubik por allá y dicen, mejor yo me voy a construir la zanja, aunque construirla sea físicamente más difícil. Dice porque por naturaleza nos han dicho que el emprendedor y el empresario, el dueño de negocio, tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar más que todos, ¿sí? Y cuando no lo hacemos, dice como que las personas sienten cargo de conciencia y dicen, uy, no, como que yo estoy dejando tirado el trabajo, como que
como que no estoy haciendo las cosas, cuando el autor nos plantea que pensar es lo más importante si tú quieres tener un negocio que sea en el lapso del tiempo, un negocio que crezca, un negocio pues que sea sostenible, un negocio que te genere rentabilidad y mucho más que te genere esta promesa de que si logras seguir un sistema, pues logres tener ingresos sin que tú estés presente. Y dice que finalmente el pensar requiere de muchísima energía, requiere de muchísima paciencia y de muchísima concentración. Así que el autor dice que normalmente el pensar no da resultados inmediatos y el hacer, ¿sí? Hacer acción, sí da resultados inmediatos o recompensas inmediatas, pero no a largo plazo. Imagínense ustedes que el autor aquí nos coloca una estadística, ¿no? Y nos dice que, por ejemplo, en los Estados Unidos hay 28 millones de empresas que tienen, de pequeñas empresas, ¿sí? De las cuales 22 millones de esas empresas son empresas de una sola persona. Es decir, el dueño es el mismo empleado. Y dice que esto que él plantea aquí sirve para este tipo de empresas, para empresas que tengan muchos empleados, ¿sí? 10, 15, 20, 100, 1000 o los que quisieran. Funciona perfectamente este sistema. Entonces, el autor aquí nos trae, por ejemplo, una investigación que se hace en el Instituto Max Planck, donde se habla acerca de cibernética biológica, y dicen lo siguiente, dicen que colocaron a un grupo de personas en un bosque, en un gran bosque, y les dijeron que debían dirigirse en línea recta a determinado punto, pero los dejaron en el bosque sin tener nada que les permitiera medir en dónde estaban o señas que les permitieran dirigirse pues al objetivo que les habían planteado. Y bueno, era que estaban en un bosque muy, con árboles muy grandes, muy frondosos, ¿sí? En una selva, donde no podían ni siquiera ver el sol, ni siquiera podían ver si era de día o de noche, o sea, no tenían formas de que hubiera señales para ellos. Y por naturaleza propia del ser humano, las personas creían que iban en línea recta, pero todos empezaron a hacer círculos y círculos y círculos. Y el autor dice, miren, un negocio que no dedica tiempo para definir a dónde quiere ir, que no busca formas de llegar a este punto y que no identifica las señales que se van ofreciendo durante el camino, sencillamente está yendo de una manera contundente hacia destrozarse el negocio porque estará haciendo círculos por toda la eternidad. O sea, piensa que va bien para allá, pero no va para allá. Está haciendo círculos como si estuviera con los ojos cerrados. Entonces dice, por eso la importancia de que como empresario o emprendedor tú sepas que tú es importante, aunque quieras hacerlo y al principio sea necesario, que puedas dedicarte a diseñar tu negocio, a construir tu negocio. Bien, aquí el autor durante este libro nos lleva por 10 capítulos muy bien trabajados, donde nos comparte estos 7 pasos y además nos habla de otros asuntos que son supremamente valiosos. Querido amigo, querida amiga, querido lector y todos los que están ustedes aquí, lectores de alto rendimiento, personas que les encanta aprender y que vienen a este canal, que es a mí me encanta porque lo que queremos es compartir contenidos de valor cada semana. Y bueno, pues aquí de verdad que si estás queriendo emprender, ya emprendiste, ya estás hace rato trabajando en todo esto, este libro es un libro que es necesarísimo, ¿sí? Es indispensable que lo tengas porque este libro te va a dar muchas pistas, te va a generar como una bitácora, una manera de lograr que tu negocio realmente le saques el provecho necesario. Ponme cuidado con todo esto, toma papel y lápiz, igual después puedes repetir el video. Y lo más importante es que seguramente pues aquí también te dejamos el link para que si decides comprar el libro lo hagas por aquí, por Amazon, pues a ti te va a costar igual, así que nos puedes apoyar también con nuestro canal por aquí. Así que bien, el autor nos habla de 4 Ds, 4 dimensiones que las podemos llamar 4
fases de actividad o 4 tipos de trabajo que se hacen en una organización. Estas 4 Ds son las siguientes. La primera consiste en dar acción, dar acción. Y esto corresponde al 80% de la actividad que se debe desarrollar en una organización. Porque este dar acción es dar el servicio, es hacer lo que el cliente necesita, lo que el cliente requiere, lo que tú decidiste también en algún momento ofrecer al cliente. O sea, es el hacer, el dar acción, el 80%. El segundo se llama decidir y el autor considera que en este tema del decidir se debe invertir el 2% del tiempo o de las acciones o actividades. El autor luego dice que el 8% siguiente consiste en delegar. O sea, estas son las 4 trabajos más importantes de una organización. 8% delegar y el 10% dedicar ese porcentaje de tiempo a diseñar. Esto para el caso de los colaboradores de la organización. Y en el caso que tú seas el único dueño, pues igualmente es que aquí el autor dice, bueno, pues tienes que ponerte pilas porque normalmente en la mayoría de las organizaciones no se dedica tiempo al diseño. Y el autor aquí nos aclara de una manera muy contundente cómo en esa dar acción es hacer esto que tú te comprometiste y donde tú eres único en ese negocio que tú decidiste presentar al mundo. En el decidir básicamente es asignar tareas a otros empleados, bien sean los empleados o colaboradores de medio tiempo, de tiempo completo o de prestación de servicios o que están trabajando contigo por proyectos. En el delegar es que tú los empoderes para tomar decisiones a los colaboradores respecto a la ejecución de sus tareas propias. Y finalmente, en este punto del diseñar del 10%, el autor dice que es el poder tener el tiempo para trabajar en esa imagen de la empresa, en esa constante evolución, en los flujos de dinero, en los flujos de los negocios y en estar atento a volverte un estratega, pues obviamente a encontrar oportunidades y pues a correr los riesgos medidos pues que tú definas y que recuerdes que tú. Esto es bien interesante porque vengan muchachos, aquí me encantó porque hace una analogía con el tema de los equipos de deportes. Bien, él coloca diversos ejemplos al respecto y bueno, yo lo traigo ejemplo al baloncesto, a la NBA. Dice, vengan, miren, los dueños de los equipos son los dueños de los equipos. El dueño del equipo, ¿sí? O sea, el dueño, el que ha aportado el dinero al equipo, fue el que tuvo la visión, ¿sí? De hacerlo. El dueño del equipo es el que está encontrando estrategias para, por ejemplo, atraer más gente al estadio, para hacer más conexiones con los sponsors. El dueño del equipo es el que dice cómo es que yo hago para que más clientes nos vean, ¿cierto? El head coach o el entrenador pues es contratado por el dueño o los dueños del equipo. Y él será el encargado de dirigir a los jugadores, ¿correcto? En la cancha. Pero esos jugadores a su vez fueron contratados porque tienen unas cualidades específicas, ¿sí? Se les paga para que hagan determinadas funciones en el campo de juego y estos jugadores tienen que entrenar, tienen que trabajar, tienen que seguir la táctica, la estrategia en el campo de juego que el head coach y todo su equipo técnico ha decidido manejar. Pero estos jugadores en el campo de juego son los que deciden en qué momento tiran, en qué momento lanzan, en qué momento pasan, hacen una asistencia, en qué momento se devuelven a la defensa. O sea, todo adentro tiene que funcionar como un relojito. Y el dueño del equipo, pues no está ahí metido en la cancha, ni siquiera lo dejan entrar. El dueño está mirando en la tribuna cómo se desenvuelve el equipo. Qué interesante, porque dice, bueno, al cabo, ellos están pudiendo manejar la estrategia y diseñar lo que quieren de la visión del negocio que tienen, pero eso no nos pasa a la mayoría de los emprendedores y a la mayoría de los dueños de empresa. Bien, entonces ya tenemos estas 4 dimensiones que es muy importante que tú las tengas en cuenta, estos 4 tipos de trabajo que se manejan al interior de una organización.
Bien, el autor entonces nos dice, pero vengan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a lograr que tú al final pudieras tener esas 4 semanas de vacaciones que tú te mereces, donde tu negocio va a funcionar como un relojito y va a producir ingresos sin que tú estés? Entonces, para esto, el autor nos plantea 7 pasos a seguir. Te los voy a compartir. Recuerden, les voy a dejar aquí toda la inquietud para que si tú estás realmente interesado en mejorar tu negocio y hacer que crezca, pues le pongas pilas a todo esto. El paso número 1 está genial. Dice, analiza el tiempo del que dispone tu empresa. ¿Y qué es tu empresa? Tú y tus colaboradores. Y dice, para eso, aquí deja en el libro unos formatos en Excel que son súper sencillos, porque todo lo que él plantea, lo plantea de una manera muy sencilla. Dice, ok, dar acción sobre estas 4 áreas que hablé hace un instante, sobre estas 4 tipos de trabajo, 4 fases de actividad. Dice, recuerda, dar acción 80%, ¿sí? Servir, entregar tu producto o servicio, el 2%, decidir, el 8% delegar y el 10% diseñar. Entonces él dice, cada uno, vas a tomar a cada uno de los colaboradores de tu empresa, le vas a compartir ese formato en Excel, donde es un formato que está súper sencillo, una hoja de análisis de tiempo. Entonces dice, cada personita va a escribir la fecha en una semana, va a tomar toda la semana, va a escribir día por día, va a recordar lo que hizo la semana pasada día por día. Los que son más organizados, que tienen agendas, pues de ahí pueden extraer la información. Día por día, la fecha, qué actividad hizo, a qué hora la inició, cuándo la terminó y cuándo fue el tiempo total de esa actividad en ese día. ¿Listo? Colocas todas las actividades del día. Acuérdate, es que quieres tener una empresa que cuando tú no estés pueda funcionar. Así que al principio, como que tú dices, bueno, vamos a hacerlo, pues son tus colaboradores, así que entre todos lo vamos a hacer. Y esto que nos va a informar cuál es el tiempo, la hoja de análisis del tiempo. Entonces aquí esas actividades vas a decir, oigan, ¿cuáles fueron de dar acción? ¿Sí? ¿Cuántas actividades de esas fueron de dar acción? ¿Cuántas fueron de decidir? ¿Cuántas de delegar? ¿Y cuántas de construir, de pensar, de imaginar? Todo esto vas a sacar porcentajes y entonces vas a saber qué tu colaborador está haciendo al respecto en ese análisis del tiempo. Entonces tú vas a hacer el propio, el tuyo, como dueño de la empresa, y cada uno de tus colaboradores lo va a hacer. Así que luego entre todos van a decir, ok, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a esto, a esto, a esto? Y entre todos vamos a encontrar si hay un equilibrio, porque puede ser que esté totalmente desequilibrado. Las actividades que él sugiere a raíz de toda la gran experiencia que él nos presenta aquí con grandes empresas, con ejemplos muy claros que nos coloca en el libro y que bien vale la pena que lo tengas. Hay un paso número 2, que este paso está genial y este paso tiene que ver, de hecho, bueno, el paso número 2, vengan, aquí de paso les muestro los mapas mentales. Aquí tengo mi primer mapa mental antes de pasar al paso número 2 de su sistema Clockwork de 7 pasos, ¿ok? Bueno, aquí tengo mi primer mapa mental, mi segundo mapa mental, yo feliz haciendo los mapas para ustedes, pues para mí, y nuestro tercer mapa mental. Y bueno, les traigo el segundo paso de su sistema, donde él nos dice que es muy importante establecer algo que se llama el PAR, P-A-R. ¿Y qué es el PAR? Pues en español es el papel de la abeja reina, pero ¿por qué él trae aquí las colmenas y la analogía con la abeja reina? Porque, señores, es que hay un punto muy importante a tener en cuenta. La abeja reina, una de sus funciones más importantes dentro de una colmena, él encontró esta analogía, y se va a hablar del par durante todo el libro. Y seguramente que si vas a seguir los sistemas de Mike Kolowitz, pues el par va a estar en tu mente todos los días de tu vida. ¿Y por qué? Porque la función de la abeja reina, ¿sí?, o el papel par de la abeja reina, tiene que ver con que la abeja reina es la que tiene que poner los huevos para mantener e incrementar el número de individuos o de abejitas que hay allí y zánganos, asegurando el recambio organizacional. Así que el papel de la abeja reina es poner los huevos.
Entonces el autor dice, tú tienes que determinar cuál es el par de tu negocio. Qué interesante, ¿no? Y lo tienes que hacer con todos tus colaboradores. Entonces él dice, eso es la meta más importante. O sea, si la abeja reina no pone los huevos, pues sencillamente la colmena va a desaparecer. Entonces, ¿cuál es el papel de la abeja reina de tu empresa? Entonces dice, tienes que declarar el par. El par no te lo declara la competencia, el par no te lo declara la industria, y el par, ¿qué será? Por ejemplo, para algunos será esta empresa diseña productos, para otros será esta empresa diseña servicios educativos, para otros será el par comercialización. Otro, por ejemplo, él decía que en un ejemplo que me causó un impacto importante, donde él muestra dos casos que se presentaron simultáneamente en dos clínicas en los Estados Unidos, dos clínicas de urgencias, donde en una clínica el par estaba clarísimo, en el área de urgencias, estaba clarísimo que el doctor encargado de urgencias tenía que rápidamente diagnosticar y orientar hacia dónde se iba a ir el paciente para evitar que el paciente muriera. Y eso ocurrió. Mientras que en otras clínicas, que obviamente presenta estadísticas y todo, el par no era ese. El par no estaba claramente definido, por lo tanto, cuando la persona llegaba a urgencias tenía que hacer muchos trámites y la persona podía morir y moría antes de que algún médico especialista la pudiera atender lo más rápido posible, porque había trámites en la mitad que impedían que el objetivo de una clínica, de un lugar donde llegan las personas por urgencias, se diera. Hay muchos ejemplos acerca del par de las empresas. Entonces dice, ejemplo, hay unas empresas de coaching donde, por ejemplo, su par es sencillamente que haya una conversación clara y compasiva con el otro. ¿Qué pasaba si eso no ocurría? Sencillamente los clientes no venían. Me pareció muy interesante porque yo, en medio de las preguntas que me planteaba mientras estaba leyendo el libro, yo dije, pero ¿quién es el que dice cuál es el par de tu empresa? Pues el par de tu empresa lo tienes que definir tú, que eres el dueño de la empresa. ¿Cuál es tu par? ¿Cuál es el huevo que pone la abeja reina? A veces el par es uno mismo, porque uno es el que hace el curso, dicta el curso, crea y todo eso. Pero espere un momentico, es que mientras usted siga haciendo el par, el negocio va a estar en peligro. ¿Por qué? Porque nadie puede copiar el par, pero resulta que si tú haces una serie de procesos, pues vas a lograr que toda la empresa sepa cuál es el par. De hecho, él dice, todos los colaboradores tienen que estar en función de la abeja reina, en función de atender rápidamente una emergencia, en función del servicio al cliente, en función de la comercialización. Por ejemplo, te trae unos casos de unas empresas madereras. Dice, cada empresa podía tener un par diferente, aunque fueran de la misma industria. Por ejemplo, tal vez una empresa podría decir, yo quiero que todo el tema del corte, del transporte, de la madera se haga lo más rápido posible, lo más veloz posible. Eso puede ser el par de una empresa maderera, pero de otra puede ser la calidad de la madera. O sea, cada uno coloca su par. Es más, yo aquí que siempre me pongo a dar vueltas conmigo misma, yo digo, y bueno, ¿y cuál es el par en tu casa, en tu organización, en tu empresa? ¿Cuál es el par de cada persona? O sea, ¿qué es lo que hace, sí, que los huevos permanezcan y que la empresa no se vaya a pique o que la colmena no se muera porque no hubo reina que los colocara? Entonces dice el autor que tal vez el par sea un tema creativo, o el par de una organización sea el diseño, o el par de una empresa sea el servicio ágil. Bueno, todo depende de lo que cada cual defina. Así que todos en la organización deben saber cuál es el par, ¿sí? El papel de la abeja reina, que es el core, digamos, del negocio, y todos tienen que cuidar esto. Luego el autor nos pasa al paso número 3, donde dice que hay que identificar el trabajo primario de cada uno de los colaboradores de la empresa. Para eso él coloca muchos ejercicios. Mira, es que él nos lleva pues así de la mano, donde dice, ejemplo, te reúnes pues con todos tus colaboradores y a todos les vas a decir, oigan, ¿cuáles son las 6 cosas más importantes que tú haces? ¿Tú qué haces? En el área en el que estás, ¿a qué te dedicas? Tus 10 pasos o tus 6, depende, hay varios ejercicios aquí,
para que las personas determinen cuál es su trabajo primario e identifiquen el trabajo primario. Que si esa persona no hace ese primer trabajo primario y más importante, toda la cadena de valor se puede ir al piso. Entonces dice que el trabajo primario, ¿sí?, solamente se dejaría hacer si es que se tiene que proteger a la abeja reina, o sea, al core del negocio, a eso que hace que el negocio viva o la razón del ser del negocio. El autor aquí te explica cómo es que a través de notas autoadheribles, dice, al principio pensar es un tema, ¿no? Porque la gente dice, ay, yo no sé. Digo, no, miren, usted dígale a cada uno de sus colaboradores, diga cuál es su trabajo primario, cada uno escríbalo. Y eso te va a permitir ver de otra manera dónde es que tú te la has pasado como dueño de la empresa, que no has decidido oportunamente, que no has delegado, que no has apoyado al equipo y que tú terminas, mejor dicho, trabajando más horas que todos los demás y perdiendo tiempo porque tú eres finalmente el que sabes por qué quiso construir, y si no lo sabes, pues los estás precisando. Bien, el autor también dice que hay algo muy importante que hay que hacer en este cuarto paso, y es que tú, por favor, generes un sistema. Y el autor aquí te dice, sí, ya sé, ya vas a pensar que te voy a decir que un manual de procedimientos y que todos esos manuales se guardan en unos libracos aquí o en la nube y que nadie sabe esos manuales de procedimiento. Y dice, miren, no se afanen, no piensen que van a tener que escribir y que van a perder un montón de tiempo. No. Tú, aunque creas que no tienes un sistema en tu empresa y cada uno de tus colaboradores no tiene un sistema, todos tienen un sistema. Tú mismo tienes un sistema para trabajar. Y aquí viene algo maravilloso porque dice, miren, el sistema está en el cerebro de cada una de las personas que colaboran contigo. ¿Y qué hay que hacer? Pues dice, no se van a poner a hacer un listado así inmenso. Sí, lo puedes hacer, pero también para que todos lo sepan y todos sepan qué es lo que tú haces, tú puedes abrir un Google Drive, si es que quieres, y le dices a la persona, oye, ven, tú normalmente, ¿sí?, ¿cómo sabrías cómo es el sistema? Pues entonces tú vas a grabar qué es lo que haces. Mire, yo cuando cada mañana yo entro a esta plataforma, en esta plataforma ingreso de esta manera, aquí reviso estos comentarios, aquí contesto estos comentarios, aquí hago tal punto. Esto ya habíamos hablado acerca del análisis del tiempo, esto lo reviso de esta forma. Aquí lo hago, aquí dejo el video, subes el video y vas subiendo todo lo que haces día a día y tú vas encontrando cuál es el sistema que ya está funcionando y que además no puede ser permanente porque como los mercados están cambiando constantemente, pues sencillamente eso no puede permanecer para siempre. Y normalmente este tema, a veces hay aversión entre los empresarios y dice, mire, hemos trabajado en empresas con miles de empleados y todo esto se ha logrado para poder saber cómo son los sistemas que funcionan, porque haciendo todo un análisis de todo esto, pues tú puedes y todos pueden saber qué es lo que cada cual está haciendo. En el quinto paso, él dice, hay que equilibrar al equipo. Y el equilibrar es un proceso constante y no es posible lograrlo en media hora, ni en un día, ni en una semana. Hay que hacer muchos ejercicios adecuados para mirar si las personas adecuadas están en las proporciones adecuadas, en los sitios adecuados. Dice que al realizar un análisis podríamos entonces garantizar que nuestra empresa dé la acción al 80%, la empresa, los miembros de la empresa. Ellos se encargan de hacer el servicio que se requiere para, en favor de lo que es el par o el papel de la abeja reina. Dice que las notas, o sea, que los recursos de tu empresa deben, independientemente de que haga contracción o expansión del mercado, se centren en mantener la operación de dar acción al cliente en un 80%, es decir, de entregar óptimamente todo el compromiso que se dice. Dice que hay algo muy importante a tener en cuenta y es poder realizar una evaluación de tu equipo para identificar cuáles son sus talentos y sus rasgos mucho más fuertes que cada uno tiene y en qué momento este negocio, de todas formas, al conocer todo esto, pues pueda mantenerse a flote y crezca activamente
porque cada uno está haciendo las cosas que más valora. Coloca unos ejemplos, déjenme contarles, impresionantes. Impresionantes, o sea, ejemplo, hay una persona, o sea, cuenta la historia de una persona que se dedicaba al mundo, que quiero que vayan y vean esa historia, se dedicaba a hacer tours, ¿sí?, de cocina alrededor del mundo. Y tenía un grupo de personas, más o menos de 25 personas, que vendían alrededor de $4,5 millones de dólares al año. Entonces hacían 2 destinos o 3 o 4, donde hacían 3 o 4 días de tours en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes de París, de Londres, de Europa, de los Estados Unidos, por diferentes lugares del mundo. Y luego se hacía una venta, ¿sí?, de una inversión total de 14 días alrededor del mundo. Entonces, inicialmente venían a un tour pequeño y luego iban al otro tour. Pero el dueño, que se llama Roberto, que ahí lo pueden ver, pues él era el alma de todo esto. Roberto era el que era el dueño de la empresa y era el que se la pasaba yendo por todos los lugares del mundo, mostrando, diciendo, contando las historias. A la gente le encantaban sus historias, pero él cada día tenía menos tiempo para diseñar su negocio. Y empezaron a trabajar todo esto. Y fue impresionante cómo él, de ser la abeja reina, de estar en todas partes, porque se dieron cuenta que la gente se enamoraba de sus historias, pues entonces él ya no tenía tiempo para diseñar, las ventas estaban yendo en caída, quería conquistar los Estados Unidos y no lo habían hecho, no sabían cómo hacer con la cantidad de personas, ya necesitaban contratar más gente, pero no daba el negocio para ello. Y fue en este punto donde se encontraron y hicieron todo esto, se rediseñaron y de pronto él se dio cuenta que él no necesitaba estar todo el tiempo haciendo estas historias, que podía estar al principio, podía estar al final. Pudo delegar en unas personas que estaban ocultas y que no se sabía porque no se había hecho todo este análisis de una cantidad de valores, de características que tenían, digamos, de talentos que tenían guardados, y la empresa se disparó a ganar más de $12 millones al año porque, bueno, empezaron a encontrar una cantidad de recursos internos que nunca se habían dado cuenta, y él se dedicó a diseñar. Y aquí viene un punto importantísimo que nos lleva al paso 6. Dice, tú tienes que tener claridad para quién trabajas. Por favor, pregúntate, ¿quién? ¿A quién? No digas que a todo el mundo, no digas que tu servicio o bien lo manejas para todo el mundo, no, ¿para quién? ¿Cuál es tu nicho específico? Porque lo que le pasaba, por ejemplo, a Roberto era que querían hacer muchos tours, unos dirigidos a unos, a otros, y al final tú tenías 3 productos con 5 variables, lo que te daba 15 productos y 15 diferentes casi que negocios para atender en diferentes variables, cuando podrías tener solamente 3, enfocarte en ellos y dar la mejor calidad de todo eso. Así que por favor, el autor dice, ¿quién? ¿A quién? ¿A quién? Cuidado con decir que tú le sirves a todo el mundo, que esto es bueno para todo el mundo, que todos tienen que venir porque todo esto es maravilloso. Así que eso lo pone él muy, pero muy atento. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Por favor. Tener un proceso predecible que te produzca resultados predecibles. Si tienes demasiadas variables, pues no puedes predecir todas esas variables. Y se forman cuellos de botella. En el paso 7, el autor nos habla de que le eches una hoja a tu negocio. Y dice, ¿y cómo es echarle una hoja a tu negocio? Dice, hay que medir. Pero vieras, todo te lo cuenta y dice, mire, no vas a tener que usar muy sofisticados programas de computador, algoritmos para medir a ver si tu empresa sirve o no. Sencillamente, para que tú puedas medir esto, vas a entender algo muy importante. Tú tienes que medir dentro de lo que él aquí perfectamente revisa y dice, en 4 funciones claves en todos los negocios. Ahí es donde vas a medir. Y tú mismo puedes escoger cómo es que van a ser tus mediciones. Ejemplo, dice, esas 4 funciones claves en todos los negocios él las llama hacer. Y hacer consiste en lo siguiente. Hacer es la A de atraer nuevos prospectos interesados en tu negocio. La C es de convertir esos prospectos, esos posibles prospectos en clientes. Luego es entregar, la E de entregar, ¿sí?,
de entregar el producto o servicio a los clientes que te lo han comprado. Y el reunir, como última parte, que es reunir, es cobrar. Sencillamente es reunir, es cobrar. Reunir es tener la capacidad de que el bien o servicio que entregaste, pues te lo paguen. Y en esos 4 aspectos, medir y colocar con claridad cuándo vamos avanzando, cuándo nos vamos quedando, cuándo hay que cambiar la estrategia y en eso es que se tiene que dedicar el dueño de la empresa, a diseñar esa estrategia, porque entre que esté haciendo todo o que estemos haciendo todo, pues aquí es donde vamos a tener los serios inconvenientes. Entonces el autor dice que al final el dueño es quien elige conjuntamente con todo su equipo, con todas las ideas que sus colaboradores le den, cuál es el par del negocio. Dice, tú puedes tener un negocio y puedes tener varios pars, ¿sí? Aquí coloco un ejemplo en estas organizaciones que nos dedicamos, por ejemplo, a la educación. Dice, oye, ¿cuántos contactos vas a tener al día? ¿Cuánta gente está hablando de ti todos los días? ¿Cuántas veces te estás exponiendo a que la gente conozca tu producto o servicio? ¿Cuántos leads llegaron? ¿Cuántas personas a tus contenidos gratuitos dejaron sus correos electrónicos? ¿En cuál contenido llegó más gente? ¿Cuándo no? O sea, ¿hacia dónde vas a dirigir? No puedes estar haciendo cosas solamente por hacerlas, porque todo lo tienes que medir, ¿cierto? Entonces tú mismo, a ti mismo te tienes que dar esa retroalimentación. Muy bien, queridos amigos, pues yo me imagino que esto les ha encantado, este libro. Como él al final, entonces dice, si tú haces estos 7 pasos, tendrás la oportunidad de poder ir organizando paulatinamente tu empresa, ¿sí? Tu emprendimiento, para que al final tú puedas ir proyectando tus 4 semanas sin ti. Para eso el autor en el último capítulo nos presenta cómo tú puedes preparar desde 18 meses antes la salida a tus vacaciones, donde vas a estar alejado de tu negocio, donde vas a descansar, donde vas, como dicen, a afilar el hacha, donde vas a estar fuera de conexión, donde saliste de la oficina y ya no existes, y todo tu equipo se va a encargar de que tu negocio funcione. Dice, eso al principio eso no es fácil, al principio usted quiere seguir haciendo micro seguimiento sobre todo. Sin embargo, si tú has logrado ir paulatinamente organizando, vas a poder delegar perfectamente en ese proceso de inicialmente asignar tareas, asignar responsabilidades, luego pedir que se adueñen de los resultados y luego que se adueñen de la meta, que consiste en esos resultados repetitivos una y otra vez, las personas que te apoyen. Dice, un negocio verdadero debe estar diseñado para trabajar solo. Porque eso sí, déjame contarte, el trabajo nunca se va a acabar, o sea, tú siempre vas a tener trabajo, pero también tienes que estar diseñando ese negocio para que trabajes solo y que pases de la acción de dar a la acción de diseñar. El autor dice que muchos empresarios que trabajan solos caen en la trampa de tener el 95% del tiempo dando acción, y que pues esto es la trampa de la sobrevivencia, la trampa de pagar el tiempo con dinero y no la capacidad de diseñar. Entonces, muchas de las historias aquí presentadas parecen al final como si fueran un cuento de hadas. Para cualquier sueño que tú tengas de tu negocio, cualquier meta que esperes alcanzar en tu empresa, cualquier contribución que desees hacer al mundo, es posible siempre y cuando no estés agobiado por el trabajo, sino que tú puedas estar en capacidad de diseñar el negocio. Así que el autor dice, hazte preguntas poderosas, deja que tu mente trabaje para ellas. La meta no es hacer las cosas, la meta es pensar cómo se pueden hacer mejor las cosas. Y entonces la meta es lograr que la empresa, ella, haga las cosas y obviamente tú hagas mucho menos trabajo, como si fueras realmente el dueño del equipo. Así que bueno, muchachos, a usar todas estas herramientas, espero que les haya gustado. Me encantó haber traído este libro de Clockwork, este sistema de cómo este joven Mike Michalowicz nos cuenta en cada uno de los libros, que también él se ocupa a través de sus libros de permanecer en la mente de la gente sin tener que estar de cuerpo presente. Entonces el autor nos lleva de la mano a todos los que somos emprendedores, a todos los que somos empresarios, a pensar y a repensar de otra manera
la forma de hacer empresa y de hacer negocios. Pues, queridos amigos, me ha encantado compartir hoy nuestro libro número 148 de 156 que hemos estado compartiendo con ustedes ininterrumpidamente todas las semanas. Son libros que con mucho gusto pues presentamos para ustedes. Que aquí les presento los mapas mentales con todo el cariño y que todos los que quieran aprender con nosotros, de hecho nuestro par es el aprendizaje, nuestro par es el superaprendizaje a través de la lectura, a través de herramientas que permitan que tu cerebro trabaje para ti. Ya para cerrar, encontré algo, no sé, Juan Pablo, cómo vamos por allá, encontré algo que me pareció interesantísimo y que nos llama la atención a todos. Dice, qué interesante que cuando tú tienes personal contratado o equipos o colaboradores, pues tú realmente utilices su recurso más valioso que es su cerebro, porque la mayor parte de las veces el emprendedor y el empresario, pues él sigue utilizando su cerebro, pero no para pensar, sino para hacer y dice... Y en lugar de aprovechar este recurso tan valioso de tus colaboradores con esos dones y talentos que tienen, pues sencillamente tú más bien estás perdiendo tiempo y estás haciendo que tus cuentas bancarias se vayan drenando. Todo porque tú no fuiste capaz de hacer el diseño de tu negocio de mejor manera. Así que sí, este es para los dueños de los negocios. Así que, queridos amigos, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Todos los que quieran venir con nosotros, pues aquí con todo el gusto estaremos. Y bueno, y aquí voy saludando a los chicos que están por aquí. Hoy cambiamos de horario, 6 de la tarde, nosotros haciendo mediciones y todo lo demás, encontramos que a las 6 de la tarde, pues ya es momento de que podamos compartir de mejor manera los días domingos. Así que qué bueno, René, Edgar, ¿cómo estás? Qué lindo, me da mucho gusto saludarte desde el Perú, mi querida Dunia, desde Costa Rica, María Carmen Guevara, hola, desde Gachancipá, qué gusto escucharte, aquí estamos también para ti, William Said, saludos desde Colombia, Tomás García, qué lindo, estás desde España, estás ahorita a la madrugada, te mando un grande abrazo, nos vemos a finales de mayo en Valencia, espero verte por allá donde nos conocimos. Lorena, saludos desde Venezuela, qué gusto, Sandrita Alarcón, nuestra querida Sandra, nuestra querida Lara, así como Tomás, como Dunia, como la autora Junet. Te quiero mucho, Sandrita, es la directora para Colombia de BNI, un grupo de empresarios extraordinarios que estamos cambiando el mundo y la forma de hacer negocios. Tan linda. Héctor Estiel Ramos, saludos, muchas gracias por la información, excelente libro, excelente libro. Sí, señores, este libro nosotros los empresarios es importante, los emprendedores que lo leamos. Mauricio Nava, hola. Hola Mauricio, un abrazo desde México para ti. Nos vemos en Cancún del 1 al 8. Voy a estar en el programa de 8 días de lectura de alto rendimiento. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Me encantará que nos dejen sus comentarios por aquí abajo, que compartan este video y que por favor se suscriban a nuestro canal de Alto Rendimiento Club. Recuerda que aquí tienes más de 140 libros resumidos gratuitos que adquirimos para ustedes y que resumimos para ustedes con todo el cariño. Nos vemos, queridos amigos, hasta siempre, la próxima semana, 6 de la tarde, leyendo con Norita.